2 de abril de 1979. Otro día frío de primavera en Sverdlovsk, una ciudad escondida en las laderas orientales de los montes Urales, en lo profundo del territorio de la Unión Soviética. Sopla un viento del norte trayendo consigo temperaturas frías. Es común que los vientos de primavera en los montes Urales traigan lluvia y nieve. Sin embargo, en lugar de nubes sombrías, una nube algo diferente flota en el aire, sin traer ninguna precipitación. Es una niebla invisible de esporas de Bacillus anthracis, una bacteria peligrosa que causa una de las enfermedades más mortales que existen, el anthrax. Las esporas de anthrax normalmente no flotan por las calles, ya que se encuentran de forma natural en el suelo. Se pueden encontrar en regiones agrícolas, pero casi nunca en zonas urbanas. Entonces, ¿cómo es que apareció toda una nube de bacterias de anthrax en las calles de Sverdlovsk? La respuesta está dentro de la misma ciudad, porque Sverdlovsk no era una ciudad común y corriente. En 1979, la actual Ekaterimburgo se llamaba Sverdlovsk. Con 1.200.000 habitantes, era la ciudad más grande y el centro administrativo e industrial del distrito de Sverdlovsk. Sverdlovsk tenía un estatus especial dentro de la Unión Soviética, ya que no se permitía la entrada de extranjeros. Además, algunas partes de la ciudad estaban restringidas incluso para los ciudadanos soviéticos, sin un permiso especial. Tal secreto se debía a que el 87% de la industria de la ciudad estaba relacionada con el ámbito militar. Las fábricas de Sverdlovsk producían todo un arsenal de armas, desde armas pequeñas hasta misiles balísticos. Durante la era de la Guerra Fría, los soviéticos mantenían en secreto absoluto su programa de producción de armas. A los occidentales ni siquiera se les permitía mirar las fábricas de armas, mucho menos entrar en ellas. Por eso Sverdlovsk era una ciudad parcialmente cerrada. Había demasiados complejos importantes y secretos dentro como para que cualquiera pudiera acceder. Uno de esos complejos era el Instituto de Microbiología y Virología dentro de la base militar conocida como el Complejo 19. El instituto, ubicado en el centro de la base de 200 hectáreas, estaba protegido por puestos de control armados y alambre de púas. Formado en 1947, era una de las dos principales instalaciones para la producción de armas biológicas en la Unión Soviética. Los científicos que trabajaban en instalaciones subterráneas se dedicaban a producir diversas toxinas y bacterias aptas para armas biológicas, incluyendo las esporas de anthrax. Aparte del hecho de que era un complejo productor de armas, había otra razón por la que los soviéticos mantenían en secreto la naturaleza del Complejo 19. En 1972, la Unión Soviética firmó la Convención sobre Armas Biológicas y Toxínicas, que prohibía la producción y almacenamiento de armas biológicas ofensivas. Obviamente, en 1979, los soviéticos estaban violando la convención. Este hecho debía mantenerse en secreto ante el resto del mundo. El público en general, incluidos los ciudadanos de la URSS, no tenía conocimiento de la existencia del complejo, pero la CIA sí lo sabía. La agencia de inteligencia estadounidense tenía sospechas razonables de que en el lugar había una instalación de producción de armas biológicas debido a las singulares salidas del sistema de extracción en la superficie, visibles en las imágenes satelitales. Fue en estos conductos de ventilación donde comenzó toda la historia. Los conductos de ventilación en el suelo eran parte del sistema de escape conectado al equipo de secado y molienda. Tenía filtros especiales instalados en el interior para evitar la salida de patógenos del laboratorio al aire libre. Cada viernes, después de que el trabajo terminaba, el equipo de mantenimiento inspeccionaba la instalación y reemplazaba el filtro por uno nuevo. El viernes 30 de marzo de 1979, el equipo retiró el filtro pero olvidó reemplazarlo. Este fue un error mortal. El fin de semana había pasado y el lunes 2 de abril de 1979 la producción se reanudó. Sin el filtro en su lugar, los patógenos del anthrax pudieron salir libremente y se liberaron 10 kilogramos desde la planta de producción antes de que el personal se diera cuenta de que el filtro faltaba. La nube de esporas mortales escapó del complejo 19 y, llevada por el viento, se asentó a lo largo del perímetro de 50 kilómetros al sur de la instalación. Las regiones afectadas fueron el complejo militar adyacente 32, una planta de tuberías de cerámica, la zona residencial cercana y un par de pueblos al sur de las afueras de la ciudad. Además de ser letal, la nube de esporas de anthrax era completamente invisible, así que nadie supo que el accidente había ocurrido. Nadie estaba consciente de que la muerte se cernía en el aire. Ya en la noche del 2 de abril,
Las salas de emergencia de los hospitales civiles número 20 y 24 empezaron a recibir llamadas de pacientes que se quejaban de dolores de cabeza, tos y fiebre leve, y síntomas de una gripe común. Sin embargo, 2 días después, ciudadanos con síntomas graves como fiebre alta, problemas para respirar y vómitos llegaron a los hospitales. Los doctores inicialmente creyeron que los pacientes sufrían de neumonía, pero a medida que el número de reportes aumentaba cada día, empezaron a sospechar de una epidemia de una enfermedad infecciosa desconocida. Nadie siquiera consideró el ántrax porque nadie sabía de la existencia de una instalación de producción de armas biológicas en la ciudad. Además, el último caso de la enfermedad se registró hace años. La mayoría del personal médico en estos 2 hospitales nunca había visto síntomas de ántrax por inhalación y estaban completamente confundidos cuando los pacientes empezaron a morir por asfixia, con la garganta llena de sangre y la piel cubierta de lesiones oscuras. Trataron a los pacientes de la única manera que conocían, con antibióticos y esteroides, pero sin resultado. El número de muertes aumentaba cada día. Finalmente, después de un par de días, mientras examinaba el cuerpo de un paciente fallecido, una patóloga notó hemorragias y pequeños vasos en la membrana cerebral que la llevaron a creer que los pacientes estaban infectados con ántrax. Ahora surgió la pregunta de dónde provenía el ántrax. Las autoridades médicas reaccionaron rápidamente después de que se emitiera la confirmación bacteriológica oficial de ántrax el 11 de abril. Al día siguiente, todos los pacientes con síntomas graves fueron trasladados al Departamento de Enfermedades Infecciosas en el Hospital número 40. Además, el distrito Chkalovsky de la ciudad, donde casi todos los pacientes vivían o trabajaban, fue puesto en cuarentena y decenas de miles de residentes del distrito de entre 18 y 55 años fueron vacunados. Las autoridades gubernamentales también reaccionaron rápidamente. Su objetivo era encubrir el origen de la enfermedad. No había manera de ocultar que la epidemia de ántrax seguía en curso, pero podían ocultar sus rastros. Primero, un periódico local emitió una advertencia sobre una úlcera siberiana, un término ruso para el ántrax, una enfermedad causada por el consumo de carne infectada. Después, se distribuyeron folletos para advertir a los residentes que no comieran carne contaminada ni tuvieran contacto con animales callejeros, los cuales fueron cazados y eliminados. Los ciudadanos tuvieron que ser convencidos de que el brote de ántrax tenía causas naturales. Todo el distrito en cuestión fue sometido a una descontaminación exhaustiva. Soldados con trajes protectores rociaron y fregaron las calles, así como los edificios, paredes y techos. Bulldózeres estaban retirando capas de suelo contaminado, mientras que los caminos de tierra eran pavimentados con asfalto. Tomó varios meses terminar todo el proceso de descontaminación. Mientras tanto, un jefe local de la KGB realizó su propia investigación. Sorprendentemente, él no estaba al tanto de la instalación secreta dentro del complejo 19. Como sospechaba que algo malo estaba ocurriendo ahí, intervino las líneas telefónicas. No le tomó mucho tiempo descubrir la verdad sobre el filtro desaparecido y la verdadera fuente del brote de ántrax. Sin embargo, como parte de la extensa campaña de encubrimiento, le ordenaron guardar silencio sobre todo lo que había aprendido. El número de muertes por ántrax siguió aumentando durante 6 semanas después del accidente. Finalmente, años después, el gobierno soviético emitió una declaración oficial en la que informaba que 96 personas se infectaron con ántrax, de las cuales 64 murieron. El informe probablemente fue otro capítulo más de la historia de encubrimiento soviético, ya que se estima que más de 600 personas murieron como resultado del accidente. Se cree que alrededor de la mitad de ellos eran reservistas militares que asistieron a entrenamientos en la base militar cercana, el complejo 32. Estos hombres nunca fueron sometidos a tratamiento ni a autopsias por parte de médicos civiles. El resto de las víctimas eran residentes del distrito de Chkalovsky y trabajadores de fábricas locales, especialmente de la planta de tuberías de cerámica, que sufrió una exposición directa. En realidad, la alta cifra de víctimas resultó de una enorme cantidad de esporas mortales liberadas, aproximadamente 10 kilogramos, y del hecho de que nadie sabía cuál era la fuente de la infección. Una circunstancia algo afortunada fue que el ántrax humano no se considera contagioso y no puede transmitirse de persona a persona. De lo contrario, el número de infectados y fallecidos en esas condiciones habría sido mucho mayor. El gobierno soviético tenía todas las condiciones para encubrir el accidente y todas las causas que lo provocaron. La Unión Soviética era un país totalitario donde toda la sociedad estaba bajo un estricto control gubernamental.
Las autoridades tenían todo el poder en sus manos, incluyendo los medios de comunicación, así que proporcionar una imagen falsa de la realidad no era un gran problema. Los ciudadanos de Sverdlovsk podrían haber sospechado diferentes orígenes de la infección, pero nadie hablaba de ello abiertamente. Los doctores estaban obligados a guardar secreto, y toda su documentación médica que mostraba pruebas de anthrax inhalatorio fue confiscada. El resto del mundo no sabía absolutamente nada sobre el accidente. Los países occidentales ya sabían poco sobre lo que ocurría en la Unión Soviética, y mucho menos sobre las cosas que el gobierno intentaba mantener en secreto. Sin embargo, 6 meses después, en octubre de 1979, apareció un artículo en un periódico en ruso publicado en Frankfurt, Alemania Occidental, sobre el accidente bacteriológico en la Unión Soviética. El artículo estaba lleno de datos inexactos y cifras exageradas, pero aún así despertó sospechas sobre el evento. Otros periódicos británicos y alemanes también publicaron la historia. La agencia de inteligencia británica MI6 obtuvo información un poco más precisa. Los agentes británicos en Alemania Oriental recibieron información de alemanes que viajaban desde Sverdlovsk sobre el accidente en una instalación de producción de armas biológicas que causó muertes entre la población local. Finalmente, gracias a los esfuerzos de la CIA, las potencias occidentales obtuvieron una visión más completa sobre el accidente de Sverdlovsk. En la sede de la CIA en Langley, Virginia, compararon imágenes satelitales del complejo 19 y de la zona circundante antes, durante y después de los días en que creían que ocurrió el accidente. Las imágenes mostraban puntos de control que indicaban cuarentena y vehículos de descontaminación alrededor del distrito, especialmente alrededor del complejo 19, que sospechaban ocultaba una instalación de producción de armas biológicas. Pronto, la información de fuentes confiables dentro de la Unión Soviética confirmó sus sospechas. El 17 de marzo de 1980, el gobierno de Estados Unidos presentó una gestión diplomática secreta a la Unión Soviética expresando su preocupación por el posible accidente en Sverdlovsk. ¿Qué ocurrió? Los soviéticos estaban violando la Convención sobre Armas Biológicas y Toxínicas. Sin embargo, los soviéticos respondieron a la acusación estadounidense afirmando que las víctimas se infectaron con un tipo de anthrax gastrointestinal a través de carne contaminada. Varios días después, informaron al público mundial sobre el brote de anthrax, manteniéndose en su versión de que la infección tuvo causas naturales. Algunos médicos soviéticos destacados incluso publicaron un artículo en la prestigiosa revista médica de Moscú, afirmando que rastrearon el origen del anthrax hasta 2 familias que se infectaron por la carne que compraron en el mercado improvisado. El gobierno de Estados Unidos negó todas las afirmaciones soviéticas por considerarlas inverosímiles. Sin embargo, bajo la presión de otros asuntos internacionales más importantes, esto simplemente quedó fuera de la agenda. En 1988, la historia del encubrimiento soviético resurgió cuando 2 médicos soviéticos que trataron el brote de anthrax fueron llamados a Estados Unidos para presentar su caso. En una serie de conferencias presentaron el caso de anthrax causado por el consumo de carne de animales contaminados. Sus anfitriones estadounidenses, encabezados por el profesor de Harvard y activista por el control de armas Matthew Meselson, consideraron plausible el informe, poniendo así fin a la discusión sobre los orígenes de la epidemia de anthrax en Sverdlovsk. Parecía que la historia había quedado atrás, pero solo hasta la caída de la Unión Soviética en 1991. Al año siguiente, el presidente de la Federación Rusa, Boris Yeltsin, quien también fue jefe del Partido Comunista en Sverdlovsk a finales de los años 70, hizo una declaración sobre el accidente en el periódico Komsomolskaya Pravda. Reconoció lo que todos sospechaban durante años, que una epidemia de anthrax fue causada accidentalmente por investigadores militares, no por causas naturales. En un esfuerzo por revelar toda la verdad sobre el accidente, el gobierno ruso permitió que un grupo de científicos estadounidenses visitara Ekaterimburgo, antes Sverdlovsk, en 1992 y 1993. Un equipo dirigido por el mismo profesor Meselson, quien aprobó el informe soviético anterior, realizó una investigación exhaustiva de todos los documentos médicos, incluidos aquellos incautados por la KGB. Concluyeron que, entre comillas, el brote resultó de la propagación por el viento de un aerosol del patógeno del anthrax, que el origen estaba en la instalación militar de microbiología y que la fuga del patógeno ocurrió durante el día lunes 2 de abril. Además de estas afirmaciones, los patólogos rusos que realizaron autopsias durante la epidemia proporcionaron pruebas de que los casos fatales fueron causados por el forma inhalatoria del anthrax. Sin duda, las víctimas inhalaron las esporas de anthrax. No hubo carne contaminada. La verdad tardó,
Pero finalmente salió a la luz. Reveló que la epidemia de Sverdlovsk de 1979 fue el brote documentado más grande de anthrax por inhalación en humanos. El accidente que cobró cientos de vidas fue una muestra única y espantosa de lo aterradores e insidiosos que pueden ser las armas biológicas. Mira este episodio a continuación si te pareció interesante este video. Por favor, dale like y deja un comentario si quieres apoyar el canal.